La humildad es clave porque es la única que te permite escuchar, es la única que te permite ver lo que eres y lo que no eres y actuar en consecuencia. Es la única que te permite reconocer errores, admitirlos, disculparte y aprender de ellos. Es la única que te permite formar equipos de trabajo con gente más inteligente que tú y con gente complementaria a ti. O sea, si tú eres suficientemente humilde y te conoces lo suficiente, dices, a ver, yo como líder pues tengo estas cosas buenas y estas cosas no tan buenas. Entonces, ¿cómo construyo los equipos alrededor mío que me complementen? Y una cosa que siempre me ha funcionado en toda mi vida es, en mi equipo de trabajo, todas las personas que están ahí son más inteligentes que yo. Punto. Buenos días, bienvenidos de nuevo a su podcast Luces, Cambio y Acción por Grupo Cuprum. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Sofi, ¿cómo estás? Ay, muy bien, estoy muy inspirada y muy contenta por acompañarlos otra vez en este foro. La verdad es que ya los extrañaba. Ya se extrañaba. Completamente. Y estoy sobre todo muy contenta porque el episodio de hoy es algo que me apasiona muchísimo. Se llama Líderes que Inspiran. Y esto es clave porque los líderes pueden hacer que la gente se sienta feliz, se sienta motivada, o de plano pueden hacer que se quieran ir. Exacto. Entonces, de hecho, en las encuestas de clima y cultura de la organización, siempre sale este tema de liderazgo como un eje importante que va a provocar esta permanencia y el compromiso de los colaboradores. Claro, Olga. Y hoy tenemos el honor de estar acompañadas por un gran líder que ha logrado motivar e inspirar a muchísimas personas, muy reconocido en la industria. Él es Polo Cedillo, actual director de Grupo Proeza. Grupo Proeza es una empresa con presencia en 8 países y más de 14,000 colaboradores. Polo, gracias por acompañarnos. Qué padre poder conectar contigo el día de hoy. Sabemos que tienes una carrera muy exitosa y nos gustaría conocerte mejor. Entonces vamos a iniciar con esta pregunta, que es pues que nos platiques quién eres, cuál es tu lema de vida y qué te apasiona. Padrísimo, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Olga, gracias, Sofi, por este espacio. Y interesante, ¿quién soy? Buena pregunta. No sé si exista una respuesta. Sé cómo me llamo, sé lo que hago y hay un tema de, al final de cuentas, eres muchas veces de lo que te alimentas en este tema. Entonces, al final de cuentas, lo que somos hoy como personas somos el cúmulo de experiencias buenas y malas pasadas y los aprendizajes que tuviste de esas experiencias. Entonces, hay muchas alrededor de esto que me definirían y dirían, bueno, ¿por qué hablo español? Pues porque en mi casa mis padres hablan español. ¿Y por qué te comportas de cierta manera? Pues te comportas de cierta manera porque muchas de esas cosas las aprendiste en casa y otras cosas se fueron puliendo a lo largo de la vida profesional. Entonces, la respuesta a esa pregunta puede ser muy larga, pero la hago muy corta. Soy un cúmulo de experiencias en constante aprendimiento, en constante aprendizaje que eventualmente va cambiando. Entonces hay un polo de hace 10 años, hay un polo de hace 5 años, y hay un polo de hoy, y el polo de mañana va a ser diferente al con el que estás platicando hoy. Súper bien, creo que es la respuesta más interesante que hemos tenido al quién eres. ¿Tienes algún lema que lleves contigo en tu día a día? Mi mantra cuando medito es uno en Dios. Ese se llama mi mantra. Lo que quiere decir es trabajo para un bien mayor en eso, en armonía y en sincronía en esa parte. Entonces, no soy Dios y jamás seré en esa parte. Al contrario, contribuyo a un plan. Soy parte de un plan. Ya, mira, iniciando ya nos estás inspirando. Entonces, Sofi, ¿cómo ves? Definitivamente, y esto que dices de un propósito superior, de uno en Dios, pues conecta también con nuestro propósito superior y por eso reforzamos que deberías de estar el día de hoy en este podcast. Gracias. Lo confirmamos. Oye, Polo, pues vamos empezando un poquito más con el tema de las preguntas. Hemos visto en muchos foros, en muchos lugares, que hay grandes diferencias entre lo que se conocía como el jefe o el antiguo jefe y un líder. Y me gustaría que tú, desde tu experiencia en temas formativos, ¿cuáles han sido las experiencias clave o la formación clave que hayas tú tenido que hoy cualquier líder, independientemente del puesto o rol, pueda empezar a practicar para convertirse en un mejor líder? Hay varios temas, al final de cuentas,
Todos, la mayoría de nosotros tenemos responsabilidades de liderazgo, ya sea, aunque no coordine a nadie en el trabajo, si eres padre o madre de familia, terminas coordinando un equipo alrededor y generalmente tienes un impacto en alguien más. Al final de cuentas, el líder es quien puede impactar a la vida de manera positiva, de preferencia a alguien más. Yo creo que las experiencias que más me marcaron en estos temas no sucedieron en temas de trabajo, sucedieron curiosamente en ONGs, en temas de misiones, en temas de cómo ayudar a organismos a cumplir sus metas de caridad, etcétera, etcétera. En ese sentido, te estoy hablando muy temprano en la prepa, en la carrera, en esos, que fueron los que me ayudaron mucho a desarrollar equipos donde no tienes una autoridad formal. Entonces, al final de cuentas, por ejemplo, coordinar voluntarios es complicado porque pues el voluntario no le pagas y si quiere va y si no quiere no va. Va quien quiere. Entonces, eso te forza a buscar formas de buscar un propósito común para poder lograrlo y enganchar para trabajar hacia allá. Si te dijera cuáles fueron las experiencias formativas para ser un buen líder, pues básicamente fue coordinar misiones en ese sentido, de poder entender cada uno qué se quería llevar, qué podía aportar, y desde ese conocimiento de esas personas poder coordinar para tener una experiencia exitosa en la Sierra de Durango, por ejemplo. Entonces, eso lo veo más, esos aprendizajes los vi muy naturales cuando llegué al trabajo, pero son creo que los que más te forman, porque la autoridad formal que te da el trabajo pues no te da liderazgo, no porque seas el director de un área o el coordinador de un equipo, por eso eres un líder. Te dieron el título de líder, pero no porque te dieron el título puedes ejercer esa función. No sé si te contesté. Me encanta lo que dices. Entonces, lo podemos ejercer independientemente el puesto, el rol, y creo que lo clave que estoy rescatando aquí de todo lo que dices es hay que buscar un propósito en común con la gente para poder conectar y que nos lleve a formar equipos, ¿cierto? Es correcto, sí. El ideal sería, en un trabajo, por ejemplo, ahorita hay todo un tema, ¿ustedes son millennials o generación Z? Ya ni sabemos. Ella es Z, yo soy millennial. Pero bueno, centennial soy yo, ¿no? Sí, centennial. Es Z. Generación zombie, porque entonces sí. Sí soy. Bueno, yo no soy boomer, soy X en esa parte, pero hay un tema grande entre generación X y millennial y generación Z alrededor del propósito en esa parte. Nosotros los generación X criticamos mucho a los millennials, los Z, porque dicen, oye, no tienen lealtad, no tienen compromiso. Pero cuando te pones a entenderlos desde su perspectiva, ellos tienen lealtad, ustedes tienen una lealtad mucho más grande hacia el propósito, en esa forma. Entonces, cuando tú construyes un propósito como empresa que engancha a las personas, que dice, a ver, mi propósito personal está alineado con el propósito de la empresa, pues quiero jugar ese juego. Pero si no lo logras alinear, pues se vuelve una relación transaccional. O sea, estoy aquí porque me pagas y el día que me pague alguien más, me voy. Pero si estoy aquí porque gracias a lo que hacemos aquí, yo soy más feliz y soy más plena, pues padrísimo, le entré en otro juego. Pero si no, se vuelve un tiempo de, pues bueno, tú haces como que pagas, yo hago como que trabajo y así nos vamos. Y el día que deje ser, que haya una mejor transacción, pues me voy a ir porque no hay un tema que me motive para quedarme en ese sentido. Entonces nos falla mucho a nosotros como generación X de entender porque dicen, no, es que los millennials no tienen lealtad. No, sí tienen lealtad muy clara a su propósito. Y si no lo alcanza a conectar con el propósito de la empresa, pues no van a existir por muchos años en tu compañía. Y eso se me hace algo muy complicado. O sea, ¿tú cómo harías para que alguien conecte con el propósito que tú quieres, pues, mostrarle a la gente, ¿no? Que la gente se sume a esto. ¿Cómo harías para influenciar a las personas? Es muy fácil preguntando tu propósito. O sea, por ejemplo, ¿cuál es tu propósito? Mi propósito es hacer feliz y servir a la gente que me rodea. Perfecto. ¿Y Cuprum te ayuda para eso o no? El propósito de Cuprum es alcanzar lo inalcanzable para crear felicidad, seguridad y bienestar. Bueno, entonces, en principio está alineado lo que tú estás buscando con lo que está buscando. Y si lo que Cuprum dice no es un logo, es realidad, o sea, hace acciones precisamente para
para lograrlo, va a haber armonía, va a haber alineación. O sea, vas a estar feliz de que estás ahí en Cuprum, porque al momento de estar trabajando ahí, estás cumpliendo tu propósito en esa parte. Entonces, y puede haber propósitos diferentes y son respetables, pero es como encuentras la compañía que está alineada a tu propósito. Pues si no, ¿para qué quieres trabajar? Imagínate levantarte e ir a trabajar algo que vaya en contra de tu propósito o que no abone a lo que tú estás buscando, pues va a ser horrible ir todos los días a un lugar en donde no te sientas feliz, no te sientes cómodo. Donde no te sientas feliz. Y vienen todos los temas de estos de ESG que parecían que son el sabor del mes, y no son el sabor del mes. El tema de cómo vamos a construir un mundo mejor, un mundo más sostenible, una mejor sociedad. Hay muchos temas que si los puedes hacer como empresa accionables, enganchan, incentivan. Dices, oye, pues yo quiero estar aquí. Pues era mi primer trabajo cuando entré Venía de un despacho, que no voy a decir el nombre, decía, a ver, yo no puedo ser un buen cristiano y un buen profesionista al mismo tiempo, porque en las reglas del juego de ese trabajo, pues era mucha grilla, tenías que golpear para subir, tenías que mentir en ciertas cosas que decía, oye, pues no me siento a gusto. Y cuando llego a Metalsa me dice, mira, encontré, digo, no es una organización perfecta y no somos organizaciones perfectas, pero dije, encontré una donde puedo ser un buen cristiano y un buen profesionista, no hay tema aquí. Entonces, es el tema de precisamente el poder enganchar los propósitos, son los que generan que tengas gente que esté dispuesto a sudar la camiseta por algo, porque no la están sudando por la empresa, la están sudando por ellos, porque se cumple su propósito cuando lo están haciendo. Disfrutan el proceso. Disfrutan lo que hacen. Y ya se convierte como en pues una superación personal, supongo yo, ¿no? Sí, la autorrealización. Sí, claro. Muy bien. Y bueno, también me gustaría preguntarte ¿cuáles son las competencias que hacen a un líder más efectivo? Las competencias que hacen al líder más efectivo, bueno, hay varias, y no son fáciles algunas de desarrollar. Para mí la número uno es la humildad. Esa es la competencia número uno. No sé si quieres que ahonde o nada más te las platico. Sí, si quieres, como danos tal, un poquito de... La humildad es clave porque es la única que te permite escuchar, es la única que te permite ver lo que eres y lo que no eres y actuar en consecuencia. Es la única que te permite reconocer errores, admitirlos, disculparte y aprender de ellos. Es la única que te permite formar equipos de trabajo con gente más inteligente que tú y con gente complementaria a ti. O sea, si tú eres suficientemente humilde y te conoces lo suficiente, dices, a ver, yo como líder pues tengo estas cosas buenas y estas cosas no tan buenas. Entonces, ¿cómo construyo los equipos alrededor mío que me complementen? Y una cosa que siempre me ha funcionado en toda mi vida es, en mi equipo de trabajo, todas las personas que están ahí son más inteligentes que yo. Punto. Entonces, siempre encuentro equipos súper eficientes y súper buenos alrededor de esto, pero no nada más los pongo ahí, pues los escucho, porque... Te ayudan a crecer. Ayudan a crecer en esa parte y la humildad es el único que te permite empoderar a los equipos, porque el que no es humilde, pues quiere tener el poder alrededor suyo y ejercer. Entonces, como si los directores fueran dioses o como si fueran gente que no se equivoca o las gentes más inteligentes del planeta, pues no existen eso. Se tienen que complementar en estos equipos. Entonces, la humildad es el número uno. El otro, la parte humana, es clave, el sentido humano, el poder ver por la persona, no por el trabajador. En ese, o sea, verlos como persona y entender sus necesidades, sus anhelos y sus propósitos alrededor de eso y construir alrededor de eso en este tema. Hay una persona ahorita en mi equipo que le está yendo muy bien, pero soy en otra ciudad y pues está batallando aquí Regiolandia. Regiolandia no es fácil para la gente que viene de fuera. Entonces, oye, ¿cómo te metes a esa dinámica? Ayudarlo a que se integre en Regiolandia. Oye, eso no es parte de tu chamba. No, parte de mi chamba es que él esté feliz como persona, no como trabajador. O sea, no termina el momento de que, bueno, recibió su sueldo y ya recibió su compensación. Realmente es feliz, o sea, está cumpliendo su propósito, porque si no está cumpliendo su propósito, cuestión de tiempo en que ya no esté en el equipo. Entonces, el sentido humano es muy importante, el poder ver, el realmente querer, porque hay líderes también que hacen como que quieren. Había un líder ahí en Metalsa muy interesante, que a todo mundo le decía, te voy a promover,
te voy a promover a ti, tú vas a ser mi sucesor. Y pues el tipo generaba unos conflictos horribles. Él creía que prometiendo algo que no iba a cumplir podía enganchar a la gente en esa parte. Entonces, y el sentido humano es también pues, ser súper honestos. Hubo un caso también en Metalsa de un chavo que después de 20 y tantos años salió de la empresa. Y el tipo durante 20 y tantos años cometía los mismos errores en esa parte. Pero pues nadie le da una retroalimentación efectiva. Y se confunde a veces el humanismo con paternalismo. Pues no es paternalismo. Humanismo es porque me interesas tú, te voy a decir lo que no está funcionando para que puedas mejorar. El paternalismo es eso, y no te voy a decir lo que tienes que escuchar para que no te sientas mal, que es completamente diferente. El humanismo es realmente interesarte y querer que la persona mejore en todos sus ámbitos, como profesionista y como persona. Entonces, liderazgo, humanismo, competencias claves, obviamente claridad de rumbo, porque ninguna de las otras dos competencias te ayudan a ver a dónde queremos ir, o sea, qué es lo que queremos alcanzar. El líder debe decir, oye, te voy a llevar a una situación mejor. Y cuando hablo te voy a llevar a una situación mejor es a la empresa, todos los stakeholders que están alrededor, el líder los debe reconocer, el poder entender y qué propuesta de valor merece cada uno de esos stakeholders. Y él tiene que tener una visión clara para decir cómo le voy a dar una rebanada más grande a cada uno de mis stakeholders. Voy a hacer un pastel más grande para dar rebanadas más grandes a todos. Entonces, esa visión clara también es una característica del líder. Y el otro tema, creo que el cuarto que pondría ahí sería el de comunicación. Debe tener una comunicación efectiva. Y cuando hablo de comunicación efectiva, por ejemplo, hay muchos directores que hablan con términos rimbombantes, ¿no? Oye, padrísimos, eso úsalos con el consejo de administración. Ahí habla con términos rimbombantes. Si vas a hablar con el operario, pues asegúrate que lo que estás estableciendo como visión o rumbo, pues que lo entiendan. O si vas a hablar con un millennial también, pues asegúrate que lo entienda en esa parte. Entonces, no es que cambie el mensaje es el mismo, sino es cómo adaptas la comunicación para que todos lo podamos entender y nos podamos enganchar y podamos decir, oye, me interesa, me gusta lo que me propones, con la visión clara, es mejor que como estoy ahora. Esas son las 4 que vería competencias. Muy bien. Wow. Muy claves y complicadas también de desarrollar, sobre todo la humildad. Ustedes lo tienen como valor, ¿no? Sí, Humildad. Me Adiós encanta. al ego. Adiós al ego, llamamos. le decimos. Lo compromizamos y le ponemos adiós al ego. Ah, padrísimo. Me encanta. Sí, lo vi hace algunos años y me encantó porque pocas compañías se animan a poner y para mí es un valor clave Sí. en la organización. Sí. Sí, me siento identificada con esto que dices. Creo que ya sé por qué la gente se inspira cuando te escucha, entonces esperemos que ustedes también se estén inspirando. Y por ahorita te voy a hacer una pregunta que me voy a meter a terrenos personales, ojalá la puedas responder. Me gustaría que nos platicaras una experiencia que para ti fue crucial en términos de liderazgo, que te hayan ayudado a ser más humano, a desarrollar alguna de las competencias que hoy nos dices, o alguna experiencia personal que Polo haya vivido y que diga, hoy ya lo hubiera hecho diferente, pero gracias a esto soy una mejor persona. Me ha tocado cometer muchos errores, y errores graves. En algún momento, en el 2015, por un error mío, por poco llevamos a la quiebra a Metalsa. O sea, graves en el sentido financiero. El tema, cuando les platico a grosso, ustedes también están parte de la industria automotriz. Básicamente nosotros hacemos chasis en metal, hacemos chasis para camionetas y termina pasando que teníamos una línea de ensamble que no daba la capacidad de chasis que se necesitaba. Y era para el producto más vendido en Estados Unidos. Entonces, chasis que no hacíamos, camioneta que no se ensamblaba y que la armadora no podía vender. Y para fines prácticos, la línea podía dar, no sé, 1,000 chasis al día y necesitaban 1,400. Entonces, llega un momento en que cuando empiezas el ramp up y todo, te das cuenta que no hay forma, no va a haber forma, y que era un cúmulo de errores que no aprendimos en su momento y que no detectamos y que sí hubo gente que se dio cuenta y que no quiso levantar la mano en su momento con estos temas de humildad. O sea, estas plantas las habíamos comprado,
según nosotros, ya habían pasado 2, 3 años de integración cultural, pues no había existido tal integración cultural. Seguía el tema de que los errores se esconden. Entonces, cuando los errores se van escondiendo, pues se van acumulando, no se van resolviendo y terminan por explotar y explotan en grande. A final de cuentas, yo era el director general de Metals. No voy a atribuir la responsabilidad a alguien más. La responsabilidad de este proceso, bueno, primero el reconocer el error. Cuando empezamos con las juntas, decíamos, oye, vamos a echar la culpa al cliente. El cliente también tenía cierta responsabilidad porque no había conseguido aceros, porque nos había mandado con unos proveedores que eran muy malos para hacer el tooling, XY. Entonces, el tema podríamos abrir y decir, oye, pues empecemos a la ofensiva, planteando el problema de que ellos son los que se equivocaron y no nosotros. Mi decisión fue no. La primera junta con el vicepresidente de esta compañía fue, sorry, me equivoqué. Cometimos un error muy grave, enfoquémonos a resolverlo. Ese momento cambia dinámicas porque nos enfocamos todos a solucionar el problema. Entonces, bueno, ahora sí, ya todos sabemos, en vez de hacer un finger pointing de ver quién tiene, ayuda mucho a reconocer el error. Pero el error estaba, o sea, no porque lo reconozca, bueno, es un error muy grave. Entonces, ¿cómo podemos aprender de todo esto? Entonces, empiezo a hablar con cada uno de los coordinadores y les empiezo a decir, ¿qué aprendemos de esto? O sea, ¿qué hay? Lejos de regañarlos y decirles, te voy a correr por esto, ¿qué aprendemos y qué podemos hacer diferente? Y cómo sacamos también el buey de la barranca, porque estuvimos un año con esa presión mientras se construía otra línea de ensamble para poder salir con los volúmenes que se habían comprometido. Hubo un proceso, yo iba muy estresado esos meses, muy, muy estresado. Más allá de que si me corre o no me corre, eso no me generaba estrés. Me generaba estrés lo que le estábamos causando al cliente por culpa de Metals. Entonces me acuerdo que hice un proceso de perdón, me perdoné en esa parte. Dije, a ver, pues ya, o sea, traigo el peso, traigo la culpa, pues sí, soy responsable, pero eso me nubla porque batallaba para dormir en las noches, me levantaba en las madrugadas para ver cuántos chasis habían salido, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, pues esto nubla mi capacidad de decisión. Entonces corro un proceso de perdón donde me perdono y digo, ya me perdoné en un proceso de meditación, y de ahí para adelante todo estaba mucho más claro. No es que estuviera corriendo mi responsabilidad, sino decía yo, oye, pues estos sentimientos no me ayudan para poder ejercer, ¿verdad? Y 3 años después estábamos ganando el mejor lanzamiento con este cliente. O sea, 3 años después nos estaban reconociendo, la misma planta que cometimos ese error, nos estaban reconociendo con el mejor lanzamiento a nivel mundial. Entonces dices, bueno, sí existen los errores y pueden ser muy graves en esta parte, pero todos los errores generan aprendizaje. Sí, solo si estás dispuesto a capturarlos. Sí, solo si estás dispuesto a asumirlos y aprender de ellos y poder moverte de manera diferente. Entonces, eso es, por ejemplo, un hito de mi carrera de aprendizaje, momento complicado que viví. Y de hecho en Cuprum tenemos este lema de todos cometemos errores, al momento de ser humanos el error está de por medio, vamos a aprender de los errores para hacernos más fuertes y más sólidos en el futuro. Y qué interesante, o sea, que esto del cómo manejaste el error, pues estoy segura que también, o sea, no solo fue un momento importante, un hito en tu carrera, sino para la gente que lo vivió contigo también, porque el cómo los colaboradores ven a sus líderes gestionar los errores va a generar un impacto en ellos y va a generar ciertos comportamientos que muy seguramente va a ser la réplica de ese comportamiento tuyo con la demás organización. Entonces, por eso es bien importante, pues, todos los comportamientos de un líder. También quisiera preguntarte, siendo tú, hablando de este tema, siendo tú la cabeza de una empresa tan importante, con mucha gente a tu cargo, ¿cómo contribuyes tú desde tu rol para que la gente también sea mejor líder? Claro, desde mi rol, ¿cómo contribuye en esta parte? Siempre le pregunto a mis equipos, a mi equipo de trabajo, a las personas. Primero, bueno, tengo con todos ellos un one-on-one, al menos una vez al mes. Y al menos una vez cada 3 meses hablamos de ellos, no hablamos del trabajo, hablamos de cómo están, si su propósito se está cumpliendo, si son felices, cómo está su relación con la familia, X y Z. Lo que realmente importa, ¿verdad? Porque el trabajo no es lo más relevante de lo que hacemos en el día a día. Y les pido que hagan eso con sus equipos en esa parte. Entonces, y hay un momento también que me platican cómo está su equipo.
Entonces, lo que yo esperaría es que eso que hago se permee en el equipo y el equipo también se permee con los otros y así sucesivamente. A final de cuentas, por ejemplo, la cultura que se vive en las empresas, pues es la cultura de tu coordinador. Si el coordinador no la vive, pues no existe. O sea, podemos hablar del valor de la humildad. Bueno, pues si hay alguien en el grupo, un coordinador que no está dispuesto a vivirla, esa área, pues no se vive ese valor en ese tema. Entonces, ¿cómo te aseguras que la cultura no se queda nada más como póster de pared y precisamente se convierte en conductas y en manifestaciones y lo puedes ir midiendo ¿cómo se llama? Sensando que efectivamente se está moviendo en la dirección correcta y que está creciendo y que está permeando la cultura. Lo que hay que hacer es, a mi punto de vista, es el ejemplo. O sea, si tú eres congruente con eso, si tú vives los valores, si tú le pides a tu equipo esa consistencia, pues eventualmente se va a ir permeando en el resto de la organización. Sí, porque como cada líder crea su propia subcultura, ¿no? Con su equipo. Por eso es el rol tan importante del líder. Y esa es la cultura que existe. Y a veces te sorprendes en proeza que alguien dice, es que no, esta empresa es lo más antihumano que existe. Y pues cuando me llega la retro, la acepto, la tomo, y lejos de descalificarla, pues quiero entender. Y cuando te vas a entender esos temas, pues resulta que el líder es gandallón. Entonces, si tienes un líder gandallón, pues resulta que no vive la cultura, pues bueno, pues hablas con el tipo de decir, oye, pues esto no se acepta aquí, si quieres cambiar y si no quieres cambiar, pues tienes que ir en esa parte, por más bueno que seas en resultados, etcétera, etcétera. Hay que ser muy consecuentes con la cultura alrededor de esto. Esa es la gran responsabilidad de un líder. En sus manos está la transformación cultural. En nuestras manos, porque creo que no nada más se lo debemos de atribuir al líder. Creo que todos desde nuestro rol, independientemente del puesto, la jerarquía, todos tenemos una influencia con la gente y todos tenemos que demostrar, no tenemos, porque tenemos ya muestra una carga, sino a través del propósito que nos comentas, debemos de querer vivir la cultura, debemos de querer transmitir, inspirar a otros positivamente. Claro, a final de cuentas es hay un estudio de Berkeley muy, muy interesante de las personas que se lavan las manos en el baño de hombre después de hacer pipí. Entonces, 2 de cada 10 se lavan siempre las manos. 6 de cada 10, otros 2 de cada 10 nunca se lavan las manos. 6 de cada 10 se lavan las manos solo si alguien los está viendo en esa parte. Entonces, cultura es lo que haces cuando nadie te ve. Esa es cultura. Y es a donde debemos de llegar. Obviamente hay sistemas que forzan porque dices, bueno, pues me la tengo que lavar porque pues me está viendo alguien más en esa parte y va poco a poco cambiando una cultura, pero la verdadera cultura es lo que realmente haces cuando nadie te está observando. Qué bonito. Qué buen concepto. Pero por si acaso ya no vas a saludar de mano. Sí. Muchas gracias por el dato. O asegúrate que entren en parejas al baño. Que alguien los esté observando. Sí. Bueno, también va a ser medio incómodo estar mirando al vecino, ¿verdad? No, lavarse las manos nada más. Nada más las manos. Claro. Oye, Polo, perdón, hay un tema relevante en el tema de liderazgo. Para mí, y quisiera conocer tu opinión, liderazgo y la confianza con el equipo están conectadas. Entonces, ¿cómo crees tú que a través del liderazgo podamos fomentar y potencializar la confianza con nuestros equipos? No me refiero solamente a reportes directos, sino también pares, incluso el jefe o con otras personas que figuras dentro de la organización, en caso de los directivos, con consejo, con clientes, proveedores, etcétera. Ya nos dijiste una muy relevante que es conocer el propósito. ¿Qué más? Para tener confianza, para conectar con la confianza, ¿qué más podemos hacer? Fíjate, y un quinto elemento que me faltó cuando estábamos viendo el tema de liderazgo es obviamente el ser confiable, el walk the talk, porque te puedes aventar unos muy buenos rollos, pero pues si no entregas, pues no termina por existir
absolutamente nada. Te regreso la pregunta a ti, Sofía. O sea, ¿en quién confías y por qué confías en él? Para mí es relevante la congruencia, que tú lo hablabas en la parte de sentido humano. Sí, de que dice, oye, el tipo dice algo y eso es lo que sucede, ¿verdad? Pues ese te genera confianza, porque dice, bueno, pues sé que el tipo lo que propone o lo que dice está dispuesto. Hay una frase que me encanta en el tema del liderazgo que dice, el ruido de lo que haces no me deja escuchar lo que dices. Entonces, pues tiene que ser muy congruente lo que estás hablando con lo que estás haciendo. De otra manera, pues no me genera confianza en esa parte. ¿Qué más debería tener alguien que te genera confianza? Las dijiste en las previas, la parte de honestidad. Sí, A mí que hay el una tipo no que... te sugarcoat, o sea, no te diga las cosas Que va conectado con la congruencia. como son. Sí, hay una parte que es de la congruencia. Pero cuando muestran cierta vulnerabilidad, 100%. también ahí como que genera Sí, desconfianza. es una característica para generar confianza, ser vulnerable. O sea, la mejor invitación a mi equipo para que admitan sus errores es admitir mis errores. ¿Sí? Y admitirlos y decir, me equivoqué, la regué. Y nuestro ego siempre juega en contra. Lo que te estoy platicando aquí no es fácil. Es más, casi te diría, es más difícil esto aplicarlo en casa. Me cuesta más aplicarlo con mis hijos cuando me equivoco, decirlo, me equivoqué, o sea, sorry, en esa parte, que con mi equipo de trabajo. Pero esa vulnerabilidad genera confianza, construye lazos de confianza muy fuertes. Oye, pues estamos todos en el mismo barco, todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, en esto aprendamos y movámonos juntos. Pero cuando dice, oye, el tipo es infalible, wow, no existe un tipo infalible, no he conocido a uno solo. Perfecto. Y sí he conocido a mucha gente que se comporta como infalibles en esa parte. Y eso pues no termina por construir confianza en esto. ¿Alguna más? Sí. Creo que el tema va a sonar un poco fría, pero que me influya, o sea, que pueda yo tener una ganancia de esa persona, porque al final de cuentas, si no hay interés, puede ser que no se dé la confianza. No, a ver, generalmente los equipos, el what is for me es clave, pero el tema es, lo veíamos en el tema del sentido humano. Oye, si mi líder está interesado en mí como persona, ¿sí? Como me ha tocado tener discusiones con mi equipo de gente que es muy buena, pero que ya está topada profesionalmente a nuestro punto de vista, que le puedo dorar la píldora y decirte, quédate aquí, te conviene, etcétera, etcétera. Lo que siempre les digo, oye, si tú no crees que estás topado, nosotros te vemos topado, pues salte. Déjame ayudarte para que te salgas. A pesar de que me genera un hueco, para mí sería mejor que se quedara ahí haciendo sus funciones porque las hace muy bien, pero el tipo tiene otras aspiraciones. ¿Cómo te interesas por el tipo y sus aspiraciones? No de qué resultados tenga que tener Cuprum. Entonces, cuando ves ese interés, dices, oye, yo estoy dispuesto a ver por ti, empresa, porque tú ves por mí. En este tema. Entonces, esa relación de el what is for me es, oye, pues yo estoy dispuesto a dar un kilo, el extra miles, porque tú estás dispuesto a dar el extra miles conmigo. Ahora, en unas crisis que hemos vivido, que tuvimos que recortar gente, que fueron procesos dolorosos. Yo creo que no hay procesos más dolorosos que cuando tienes que sacar gente sin razón, por cuestiones económicas, que dices, chin, parece una traición al propósito en esa parte de esos movimientos. Entonces, lo que hacemos cuando ha pasado las crisis ahora, por ejemplo, la del 2009, que fue muy fuerte, que tuvimos que sacar al 20% de la gente de Metalsa por una caída de volúmenes del 50%, ¿cómo lo enfrentamos? Bueno, sale la gente y decimos, bueno, ¿cómo ponemos a todo el Departamento de Desarrollo Humano como agencia de colocaciones? Nos preocupamos a ver cómo los colocamos. Y además todos los meses estamos informando cómo íbamos colocando a la gente que había salido de Metalsa. Entonces, después de 6 meses ya habíamos colocado el 94% de la gente afuera. Entonces dices, oye, si fuera transaccional, o sea, si no me interesara las personas, pues diría, bueno, pues aquí está tu indemnización y pues dale, es la vida y así es la economía. Pero me interesan las personas, entonces, ¿cómo decisiones que son tan inhumanas
les puede dar un toque de humanidad alrededor de las personas. ¿Y cómo sabes que el momento que vaya a haber una crisis, Proesa y Metalsa se va a comportar de una manera coherente? Porque las culturas también se prueban en los momentos de crisis, no se prueban en los momentos de bonanza. Es ahí cuando dices, oye, ¿realmente interesa a la gente o no te interesa a la gente en ese sentido? Y permíteme hacer un paréntesis también para felicitarlos por esta acción, porque creo que hubiera sido muy fácil, y que muchas empresas lo hacen, lavarse las manos y decir, bueno, ya te saliste, ya te indemnicé, ya bye bye, pero acompañarlos, wow, habla del sentido humano que ustedes están demostrando, y que el equipo sponsor o tú como líder y el equipo directivo gerencial está fomentando también en Metalsa y en todas las empresas de Proesa. No, es un tema, sí, y si lo quieres ver frío, construye a la empresa. El mensaje es mucho más potente para los que se quedan que para los que se van. Claro. En ese sentido, porque saben, el que se queda dice, esta es una empresa que va a ver por mí, aún en los momentos más complicados va a ver por mí. Ya sacamos bastantes puntos clave, muchos conceptos. Yo ya hasta me llevé un concepto de cultura para promover acá con la gente. De lavarse las manos. Varios. Ya conozco ya ciertas mañas de las personas. Y me gustaría ir cerrando esta conversación con un resumen de tips o hacks que tú nos podrías dar a todas las personas que nos están escuchando de cómo ser buenos líderes. Yo creo que la sugerencia o el hack es pues, ser humilde. O sea, si eres padre o madre de familia, me encantaban las discusiones con mi papá que me decía, pues porque lo mando yo. Decía, pues eso no tiene ningún sentido, padre, en esa parte. Y todavía las escucho, estas discusiones a veces, porque yo digo que así debe ser. Y eso es todo, pues, pero menos humildad, ¿verdad? Entonces, cómo ponerte, aunque te lleve más tiempo, a discutir con el hijo adolescente, entender su punto de vista, poderlo ver. He aprendido yo en estos últimos años mucho, por ejemplo, de mi hija en particular, porque me ha retado con temas de género que no los tenía tan claro. Eso, y he aceptado el reto en esta parte, porque es muy fácil decir, estás equivocada, no existe, y no alcanzar a ver la perspectiva del otro. Y hay detalles muy simples. Ahora salió, y me voy a enfocar nada más en la humildad porque creo que es el que más nos falla como sociedad. Ahora pusieron en el TEC de Monterrey hace unos meses un cótex gigante en uno de los jardines. Entonces, para la mayoría de la generación X, esa es una ofensa enorme, el cótex gigante. O sea, ¿qué está haciendo? Cótex gigante con sangre para la generación X fue. Entonces, saco la foto en una discusión con mi esposa y con mi hija del cótex gigante y les dije, a ver, escriban qué les genera esta imagen. Y pues mi esposa, pues, vulgaridad, qué necesidad, por qué tenemos que hacer esto. Y para mi hija me dijo, hay que hacer un problema no visible y hacerlo visible en este tema. Entonces, ella decía hoy, es una cosa que sucede cada 28 días, que lo tenemos que enfrentar, y hay muchas regiones en el mundo que ni siquiera las niñas pueden ir a la escuela en esos días porque no existen estas toallas, estos productos para ellos. Entonces, hagamos algo que todos ven normal, pero que nadie quiere hablar de ello, pues hagámoslo normal. Entonces, le digo, ok, a mi esposo, ya cuando ves la posición de Ana Pau, alcanzas a ver que no te quiere atacar. O sea, no es un tema de cómo te hago sentir mal, sino están construyendo algo que es en beneficio, al final de cuentas, de la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos ser más tolerantes y cómo podemos entender más los puntos de vista de los demás y no quedarnos con los de nosotros? Porque al final de cuentas fue, otra vez, como inicié la plática, somos un cúmulo de aprendizajes, pero tenemos de ser un cúmulo de desaprendizajes también, porque nos cargaron el disco duro de cierta manera. Y hay cosas del disco duro que jalan, y hay cosas del disco duro que son desperdicio, que las deberíamos de sacar. Y así nos educaron. No es responsabilidad de nuestros padres eso.
fue responsabilidad de nuestros padres eso, pero es responsabilidad de nosotros hacernos cargo y reformatear ese disco duro y seguir aprendiendo y viendo y decir, oye, pues puede tener un punto. E igual, cuando veo el Coatex gigante, no es que me voy a acostar en él y abrazarlo en esa parte, pero alcanzo a ver lo que la otra persona está tratando de expresar en ese sentido. Entonces creo que ese es lo que veo ahorita entre las generaciones es lo más interesante de esas discusiones que parecen que no tienen fin entre ambos, porque veo a los millennials criticando a los X, a los boomers, y a los boomers criticando a los generación Z, y es por una falta de entendernos y hacer un common ground. Sí, pues de como la empatía, ¿no? Empatía y humildad. Y humildad. Humildad de decir, oye, puede tener un punto. Oye, Polo, y en todo este mensaje que estás diciendo, leo entre líneas, nosotros en Cuprum estamos recalcando el tema de las conversaciones de valor, los temas tabú, lo que nadie dice, pues animarnos a hablarlos, porque más de una persona piensa eso, pero muchas veces nos lo callamos por temor a herir susceptibilidades, por temor a qué va a pensar la otra persona o no encajar dentro del grupo. Entonces, tener conversaciones de valor, creo que conecta completamente con la parte de la humildad que estás mencionando ahora. Sí, 100%. Sí, solo sí. Las conversaciones existen cuando las gentes que están ahí están dispuestas a escuchar. Y para estar dispuesto a escuchar, pues tienes que renunciar a ciertos esquemas, a ciertas verdades que tienes ya en el disco duro formateado. La otra vez me tocó una discusión, no voy a decir dónde, en uno de los consejos, estaban pidiéndole a los empleados, oye, danos retro. Entonces empiezan los empleados a dar retro e inmediatamente el que era el presidente del consejo les empieza a contestar, no, es que no estás bien informado, no, lo que tú no te ha llegado el mensaje, no sé qué, no tiene opinión no tiene valor tu opinión. Entonces, pues eso, pues, en teoría era un proceso de conversación abierta, pero cuando alguien viene con un tema de, oye, pues no te quiero escuchar porque hay una verdad única y si no la compartes, pues no eres parte, pues mejor me callo en esos temas. Entonces, ¿cómo generas conversaciones auténticas? Es complicado, o sea, requiere mucha humildad, mucha escucha. Una de las cosas, por ejemplo, que hago en mis equipos de trabajo, mi opinión siempre va al final, siempre. Entonces, en cualquier reunión que esté, yo opino al final en esa parte, porque no me interesa cantear, no me interesa influir, me interesa escuchar y construir sobre lo que estoy escuchando, porque si mi equipo es más inteligente que yo, pues de seguro tiene mejores respuestas que yo. Entonces, ¿para qué quiero poner la mía enfrente en ese sentido? Qué bonito. Polo, y si retaras hoy a la audiencia a que se lleven una acción, puedes decirnos varias, pero de esas varias, que escojan una para el día de mañana ser un líder más constructivo, ¿cuál sería o cuáles serían? Una sola recomendación. Identifica a un stakeholder tuyo, un solo stakeholder. Puede ser tu papá, tu mamá, tu novia, tu esposo, esposa, etcétera, etcétera, tu hijo pequeño, un solo, y con un ejercicio de humildad entiende su necesidad y haz una propuesta de valor. Te voy a poner una muy simple. Con mi papá hice un ejercicio de alrededor. Mi papá es una persona de 82 años. Vivía en Piedras Negras antes de la pandemia y lo que yo hice fue irlo a visitar una vez al mes. Esa fue mi propuesta de valor. Lo voy a ir a visitar una vez al mes y me agarraba el carro, me iba a Piedras y lo visitaba. Y cuando le hice doble clic, dije, eso no es suficiente porque cuando iba para allá, mi papá tiene unas decisiones de la vida que algunas no las comparto. Y entonces cuando iba allá a Piedras, terminaba discutiendo con muchos temas alrededor. Y decía, a ver, mi papá, la necesidad real de mi papá es que lo escuche, nada más. No necesita, esta etapa de su vida no necesita ser corregido, no necesita ser, su necesidad es ser escuchado. Entonces, cuando iba, me sentaba a escuchar activamente. Y decía, aquí vengo a escuchar nada más. Escuchaba, sin rebatir. Y mucho mejor la dinámica, mucho mejor la propuesta de valor. El reto es un stakeholder, uno solo, agárralo, ya entiende su propuesta de valor desde su perspectiva,
Porque, te pongo otro ejemplo, los papás a veces queremos que los hijos estudien cierta carrera. Y dices, no, es por el bien de él, ¿verdad? Cuando pues los esquemas con los que vivimos nosotros pues ya no existen para fines prácticos y se los queremos imponer. Entonces, pareciera que le estamos haciendo una propuesta de valor, pero no es cierto, porque no lo estamos escuchando ni viendo lo que ellos quieren. Entonces, tienes que ahondar y ver su necesidad específica, y todos tienen necesidad. El niño de 3 años tiene necesidad de jugar con su papá, y que juegue su papá, no que esté viendo el celular mientras está jugando con él. Pues él alcanza a entender que el celular pareciera que es más importante que la relación con el hijo. Entonces, y darle tiempo específico al juego, por ejemplo, te estoy diciendo de diferentes edades y etapas en eso. O el tema de la novia, o si estás en una relación, o el novio, también, bueno, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es la necesidad y cuál es la propuesta de valor que le quieres dar a eso? Eso eventualmente lo puedes llevar con todos tus stakeholders, incluyendo Cuprum. ¿Qué quiere Cuprum de mí y qué le estoy dando? ¿Qué le necesitaría dar en esa parte? ¿Cómo mantengo un scorecard de todos mis stakeholders de que les estoy dando una propuesta de valor diferenciada y significativa en esa parte? Ese es el reto. Wow. Polo, qué honor de veras tenerte en este episodio. La verdad es que estamos bastante agradecidos por el tiempo que nos prestas. Ya nos diste un chorro de aprendizajes que aplican en la vida, en el trabajo, para donde sea. Y pues nada más para agradecerte el que estés aquí y todo lo que nos compartes el día de hoy. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Muy padre plática. Les agradezco mucho. Mucha suerte. Muchas gracias. Y sinceramente, si llegué inspirada a este episodio, creo que me voy todavía más inspirada, porque los temas que pusiste hoy, las cartas que pusiste hoy en la mesa, a mí me hacen ser una mejor persona. Y bueno, a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Luces, Cambio y Acción.